Dios. Y esta tarde damos la bienvenida una vez más a los que nos honran con su presencia aquí en casa y los que nos acompañan por las redes sociales a través de Facebook y YouTube. Sean bienvenidos a esta iglesia, El Punto de Servir, en el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos, en la ciudad de Suffolk. Así que si usted vive en Iowa, Minnesota, el estado aparte de Sur Dakota y está cerca del área, lo invitamos a nuestro servicio domingos 3 de la tarde y los días al miércoles tenemos estudio a las 7 de la noche. Estamos viendo el libro de Daniel y los días viernes estamos teniendo nuestro servicio capacitación. Empieza a las 7:30 todos los viernes aquí en la iglesia. La dirección, si usted quiere visitarnos, 506 North Kiwanis Avenida en la ciudad de Suffolk. Teléfono 605-221-4500. Así que estamos ya empezando a entrar los hermanos por las redes sociales. Y qué bueno. Y quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 4. Hemos estado viendo, hermanos, la carta a los Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Y hemos visto cómo, hermano, Dios nos ha hablado por la palabra en muchas formas. Romanos es una de las cartas más importantes o de los libros importantes de la Biblia, porque nos enseña todo lo que es doctrina, todo lo que es escatología, todo lo que es concerniente con las promesas, los pactos. Todo tema doctrinal está en Romanos, por eso se le ha llamado la carta magna o la carta mayor, y otros la han nombrado la constitución de la iglesia, porque aquí están todos los temas que uno necesita para aprender la Biblia. Amén. Romanos capítulo 4, versículo número 1, dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, verso 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David hablaba de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado es el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues la bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue contada por justicia, verso 10. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Vamos a ver eso bien interesante en un momento. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún eras incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen aún sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Padre amado, damos gracias una vez más por un día más de vida. Gracias por la misericordia que tú muestras con nosotros, por la bendición que has derramado en este año. Ahora te pido que nos bendigas con tu santa palabra. Háblanos por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que te glorifiques, Padre, que tú hables a los que estamos aquí presentes, como aquellos que verán estos mensajes por la red social, en Facebook y YouTube. Señor, bendíceles, Padre.
Te damos las gracias por cada uno, por cada familia. Gracias por las congregaciones que nos están sintonizando y por los pastores que nos honran con ver estos mensajes, Padre. Te pido que bendiga sus ministerios, Señor, sus congregaciones, sus familias. Provee para ellos, Padre. Y de igual manera pedimos bendición para aquellos que están en esta ciudad de Suffolk, de Iowa, Minnesota, que están viendo el programa. Te pedimos una bendición especial sobre sus vidas, Padre. Gracias te damos por todo. Recibe la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Interesante, hermano. Hemos estado viendo, hermano, la trayectoria de la carta a Romanos. Cómo es que Pablo, hermano, siendo un gran maestro de la palabra, acuérdense que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel era uno de los grandes maestros que vivió durante la época en que esta carta fue escrita. Y Abraham tuvo el privilegio, hermano, de ser un discípulo, estar a los pies de ese gran maestro Gamaliel. Déjenme decirle algo, hermano. Si algo Dios nos ha bendecido a nosotros, ha sido con el privilegio de haber estado a los pies de grandes hombres de Dios. Hombres con conocimiento, hombres con sabiduría, hermano, porque hemos aprendido de esos hombres. Nadie nació sabiendo la Biblia. Nadie nació, hermano, con la Biblia en la mano. Tuvimos que tener un proceso todos de ser instruidos, de ser oveja un día, de ser discipulado, y empezamos, hermano, a encontrar gente que ponía a Dios en nuestro camino. La bendición que yo tuve, hermano, es que yo llegué a una iglesia donde era legalista, pero hasta donde no tiene idea. Todo era pecado, todo, hermano. Entonces, de ahí Dios nos movió a otro ministerio donde ya había enseñanza. Y empezamos a aprender, hermano, la palabra, y no solamente la bendición de los pastores, sino que siendo bilingüe, me metí a los medios cristianos americanos y encontré que en esos medios hay hombres, hermano, de habla inglés con una sabiduría increíble, y empecé a aprender. Empecé a estudiar, me metí a estudiar, hermano, los libros de la Biblia, teología, hermenéutica. Empecé, ¿por qué? Porque tenía hambre de conocer, y eso, hermano, es una bendición. Así Pablo, de la misma forma, él creció, hermano, bajo el conocimiento de la ley a los pies de Gamaliel. Ahora, usted sabe la historia de que Saulo de Tarso, que así se llamaba Pablo antes, hermano, tiene un encuentro con Cristo, hermano, se convierte al Evangelio, y ahora toda la energía que él usaba, hermano, en la fe judaica, ahora la usa para escribir cartas e instruir a la iglesia. Ahora, ya vimos, hermano, que Pablo en el capítulo 3 encierra a todo el mundo bajo pecado. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron. Nos muestra la Biblia, hermano, que delante de Dios es tan pecador el judío como el gentil. Y quiere usted que me está viendo, hermano, en la Biblia hay solamente dos tipos de personas. Fíjese, judío y gentil. Es lo que la Biblia enseña. El judío es aquel que viene directamente de Abraham, de Isaac, hermano, y que tiene padre y madre que son judíos de veras. No gentiles que se han convertido al judaísmo, no, esa es harina de otro costal, no mezclemos el cebo y la manteca. Estamos hablando, hermano, de aquellos que vienen directamente de una raíz hebrea, que guardan la ley, que usan el kippah, hermano, que hablan hebreo, no que lo están aprendiendo, que hablan como su lengua natal, porque quiero explicar esto. Una cosa, hermano, es que alguien empieza a leer hebreo y adopte la fe judaica, muy diferente. Eso no lo constituye judío. Eso es un judaizante, alguien que quiere ser judío, hermano. ¿Me entiende? Bueno, pero cuando hablo, hermano, de Israel nacional, de los judíos originales, son aquellos que nacieron en una cuna hebrea, que el idioma primario es el hebreo. A ellos me refiero yo, porque hay mucha gente que ahora dice, no, es que, mire, el pastor García, Otto García, es un rabino, y son más chapín que otra cosa. No, tenemos que aclarar eso. Cuando la Biblia nos habla de los judíos, estamos hablando de aquellos que han nacido directamente de una raíz hebrea. No que se convirtieron y ahora quieren adoptar, no. Entonces, la Biblia nos habla de dos grupos de personas. ¿Por qué me metí en ese pleito, en ese problema? Porque la Biblia habla de judío y gentil. Si no es judío, es gentil. Todo aquel que no nació
directamente de una padre y madre hebreo con su primer idioma, siendo el hebreo, es un gentil. Ahora, cuando uno estudia, hermano, la gentilidad se compone de todos los que no somos judíos. Mexicanos, salvadoreños, argentinos, colombianos, chinos, rusos, árabes, de cualquier nación que no sea Israel, son gentiles. Entonces la Biblia nos habla de dos grupos. Tenemos que entender eso para conocer lo que vamos a hablar ahorita. Entonces Pablo dice que delante de Dios, tanto el judío como el gentil son los dos contados como pecadores. Todo el mundo ha pecado. Ahora quiero que entienda esto. No hay nadie que no esté sin pecado. Desde el pastor, el diácono, el anciano, si quiere, hasta el apóstol, pues. Si es que usted cree en eso. Hasta ahí llega el pecado. Todo el mundo, no hay nadie perfecto. Ahora cambiemos la moneda. Puede ser que sea sacerdote, puede ser que sea obispo, puede ser que sea un cura, el papa, si usted quiere. Todos somos pecadores. El pecado está en todos nosotros. Y es lo que la Biblia nos muestra en el capítulo 3 de Romanos. Ahora, en el capítulo 4 ya nos llevó a darnos a conocer el pecado. Pero ahora va a entrar en lo que es, hermano, la justificación. Ya vimos la semana pasada lo que era la redención. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Cómo es que Dios pagó nuestro precio, que nosotros, la deuda nuestra la pagó Él en la cruz. Pero ahora viene la justificación. Ya que uno es redimido, que acepta a Cristo, dice la Biblia que Dios nos justifica. Es el siguiente punto doctrinal que Pablo va a entrar ahora. Ya vimos la redención. Hablamos del libro de Ruth. El mejor ejemplo de la Biblia está en Ruth, lo que es la redención. Pero ahora entramos a la justificación. ¿Qué es justificación? ¿Se acuerdan? La justificación, hermano, si usted iba a 80 millas por hora, 60 kilómetros o 70, no sé cuánto, usted va doble el límite de velocidad y la policía lo detiene en una corte y usted le cae a la juez y dice, bueno, ¿sabe qué? Culpable, pero cerrado el caso, queda justificado. Aunque el policía de brincos, ¿qué va a hacer? El juez lo justificó. Igual es Dios, hermano. Dios nos ha dado la justificación a través de Cristo. ¿Qué significa? Somos culpables, sí, mucha culpa. Pero ese Dios justificado, ¿por qué? Porque lo que tú debes ya está pagado. Ahora, fíjense, qué interesante. Entonces tenemos al capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1, hermano, oiga esto. Ya estamos en vivo, qué bueno, oiga esto. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Fíjese, pregunta, ¿qué fue lo que halló Abraham? Ahora, quiero que entienda esto, hermano. Cuando hablamos de Abraham, él se conoce como el padre de la fe. Él era un hombre, hermano, que venía de Ur de los Caldeos, que era un lugar que era sumamente rico, y aparte era un lugar donde había mucha idolatría. Adoraban al buey Apis, hermano, y a otros ídolos paganos. Y Abraham ahí creció. Y de repente, hermano, Dios le habla. Ahora sí, la Biblia omite qué tipo de revelación fue. No nos dice si lo vio, si oyó la voz, si tuvo una visión, un sueño. Eso dice la Biblia que Dios le habló a Abraham. Hasta ahí. El querer decir cómo sería una especulación de uno. Pero Dios habla a Abraham y dice la Biblia que Abraham le creyó. Oigan. Y cuando le creyó, le dice Dios, salte de tu parentela, vete de aquí. Y Abraham, usted le era un hombre rico, un hombre con dinero. Y decide salir, hermano, de Ur de los Caldeos. Oiga, fíjese, qué interesante. Estando él todavía en la carne. No conocía de Dios, oiga. No estaba circuncidado. No tenía noción de ningún tipo de doctrina ni revelación divina, sino que Dios le habló y creyó. Oiga esto, qué interesante. Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Interesante. Abraham le cree, y al momento que cree, la Biblia le llama el padre de la fe. No solamente del judío,
sino de nosotros los gentiles. Y va a ver por qué, qué interesante. Pero dice Pablo, si Abraham creyó a Dios, oiga, y fue justificado por las obras de la carne, dice, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Ahora, quiero explicar esto, hermano. Muchos de nosotros queremos hacer lo que Dios dice que va a hacer. ¿A qué me refiero? Cuando dice la Biblia, he aquí vosotros sois un pueblo santo. ¿Qué implica eso, hermano? Porque ahí es donde entra el conflicto doctrinal con muchas congregaciones. Es que dice la Biblia que Dios es santo, yo tengo que ser santo, ok. Ahora, fíjese, hermano, esto se va a poner bueno. Ojalá me tengan paciencia los de Facebook. Cuando dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo, lo primero que tengo que preguntarme, ¿cómo es Dios? ¿A qué santidad se refiere Dios? Sé santo porque yo soy santo. Automáticamente, hermano, uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para ser santo como Dios? ¿A qué se refiere la Biblia? Ahí es donde entran las leyes de interpretación. ¿Cómo se va a interpretar ese versículo correctamente? ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dice claramente que si Abraham, oiga, tenía obras de que jactarse y las tenía, pero no para con Dios. ¿Y por qué me metí en este hoyo que estoy escarbando más todavía? Porque Abraham, hermano, dice Pablo, dice, si él tenía algo que jactarse, lo tiene, pero no para con Dios. Ahora, ¿por qué metí la santidad de Dios? Porque cuando uno lee que Dios quiere un pueblo santo, lo primero que hacemos, hermano, es decir, bueno, vemos al mundo que sí que yo tengo que ser diferente al mundo. Y es donde entra, hermano, las enseñanzas de cierta vestimenta, de cierto estilo de vida. ¿Por qué? Porque alguien quiere hacer, hermano, a un hombre o una mujer santa comparado a los demás. Y es donde entra el conflicto de los legalismos absurdos que existen en muchas congregaciones. Hermana, usted debe ser santa, por favor, bájele a esa falda. No, bájele, todavía no. Ahí se le ve el tobillo, bájele. Que no se ve nada. ¿Por qué? Porque supuestamente eso, oiga, va a producir una santidad en la persona. Entonces la gente tiene la mentalidad, mientras menos enseñe, más santa soy. Ahora, tiene que jactarse dentro de su congregación, pero no para con Dios. Hermano, si usted entiende esto hoy, usted va a ser libre de la esclavitud de los hombres. Cuando yo entendí, hermano, fíjese, cuando yo entendí, porque yo salí de una iglesia legalista, cuando estaba en mi juventud, cuidadito pateaba la pelota porque era la cabeza del diablo. En serio, hermano. Hermano, ¿puedo entrar a jugar béisbol? No, eso es mundano, nada. Hermano, fíjese que quiero entrar a carrera, eso es vanagloria, no. Decía, ¿qué hago? Todo era pecado, todo era mundo. Hermano, ya estábamos nosotros, hermanos jóvenes, ¿qué hacemos entonces? A oración y ayuno. Ahí estamos todos los fines de semana, aguantando hambre, viendo la hora. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice las enchiladas, Señor. Oye, hermano, orando con el reloj en la mano, porque tenemos que llegar a la hora que estaba decretada por el pastor para poder decir, ya, salíamos, hermano, del ayuno corriendo a la mesa, hermano. ¿Por qué? Porque nos habían enseñado eso a nosotros. Pero, hermano, fíjese, cuando yo entendí que Dios es diferente a lo que el hombre enseña, aprendí una cosa. Que todo lo que yo hice en mi juventud, tratando de limpiarme, era para jactarme a mí mismo, no a Dios. Ahora quiero, hermano, quiero que me entienda esto, por favor.
No estoy en contra del ayuno, no estoy en contra de la oración. Oiga, ¿qué es lo que quiero decir en un momento ahorita? La Biblia nos habla de oración y ayuno. ¿Por qué se hace? Por buscar a Dios, por su presencia a Él. Pero oiga lo que sigue siendo, vamos a tener esto un momento, oiga esto. Entonces el versículo 3, Pablo no tenía de qué captarse para con Dios, dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y cómo dice, cómo creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Ahora, ¿cuándo creyó Abraham a Dios? Mire, ¿dónde le habló Dios a Abraham? En Ur de los Caldeos. Ahora, ¿cómo estaba Abraham cuando Dios le habló? ¿Estaba consagrado? Era, hermano, era un idólatra. Era un pagano. Pero cuando Dios le habla, Abraham le cree. Amén. Oiga, ¿no le fue contada la justicia a Abraham cuando se circuncidó? ¿No le fue contado, hermano, cuando iba a dar a su hijo? ¿Cuándo le fue contada a Abraham la justicia? Cuando le dijo Dios, sal de ahí, y le creyó, hermano. Ahí le fue contada a Abraham la fe por justicia. Ahora, ¿por qué le digo eso? Versículo 3. Por Romanos 4, 3 para los que acaban de madrugar. Ahí está. Sí. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oiga esto. Verso 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? Si a mí me van a regalar algo, ¿por qué me lo están regalando? Porque la persona quiere. Pero si yo me pongo, hermano, a trabajar todo el día limpiando y me dice, mire, ahí le regalo los 50 que le prometí. ¿Cómo que me está regalando? ¿Y lo que hice? Oiga, y es lo que la Biblia dice. Al que trabaja ya no es un favor, es un salario, una deuda. Oiga, qué interesante, hermano. Oiga lo que dice. Más bien al que trabaja, verso 4, el salario no le cuenta como favor, sino como una deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Qué es, hermano? Oiga, lo voy a explicarle. Habemos creyentes, hermano, que vemos una promesa de Dios y sudamos del Señor, tengo que alcanzar la promesa. Me meto en ayuno, oración, hago vigilias, me voy a leer la Biblia un día, toda la Biblia si es posible. Voy a escuchar a todos los predicadores. Y ahí está, hermano, dándole, oiga, porque ya hay que hacer la bendición. De repente llega alguien que no va a la iglesia, no lee la Biblia, no ora en el Señor. Amén. Lo creo, lo recibo. Aleluya. ¿Y se otro cómo hizo para recibirlo? ¿Le creía a Dios? Le creyó a Dios. Pero yo tengo, mire, calos en la rodilla. Pero ¿sabe qué es el problema? Que piensa que Dios le va a pagar la oración. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Cuánto creyente vive así? Queriendo comprar el favor a Dios. Yo le he dicho, yo lo he visto, hermano, le he dicho. Cuando uno ve, hermano, gente que ora, yo estaba en congregaciones donde uno ve a la gente y empiezan a llorar, y empiezan a quebrar. Señor, por favor, mi hijo. Ay, mi hijo. Y están, hermano, hasta uno llora de verlos, se conmueve. Y nomás dice, hermana, tenga fe. Ay, ojalá Dios me haya oído. ¿Qué pasó? Gastó lágrimas. Es que la gente cree que mientras más llore, más intensa la oración. No.
A Dios no lo mueve el sentimiento humano. Hay gente que está, padre, por favor, ese marido, te lo llevas o te lo mando, pero haz algo. Oye, hermano, y la Biblia dice claramente, oiga, que si algo mueve la mano de Dios, no son las lágrimas, es la fe. Amén. Interesante, oiga, hermano, oiga eso lo que sigue diciendo. Ahora bien, el que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, verso 5, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta por justicia. Quiere decir que lo que Dios anda buscando dentro de su iglesia es que su pueblo le crea a Él. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque podemos estar en el culto aplaudiendo, pero no estamos confiando. Eso me recuerda la historia de una mujer, hermano, que leyó el versículo que dice: si hablara esta montaña y se fuera, y tuvieras un tamaño, un grano de mostaza, y no dudaras, se muere la montaña. Pues la mujer en la noche abre la ventana y dice: montaña, en el nombre de Jesús te vas de ahí. Y fue a dormir. El otro dice, ve a la montaña y dice: bien sabía. Bien sabía. ¿Qué no se mueve? Hermano, ¿qué pasa? La oración debe tener, hermano, fe. Amén. Oiga, es lo que está en la Biblia. Mira esto bien. Acabamos en el verso 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Ahora, un momento ahí. ¿Cuánto escribió David esto en los Salmos? Hermanos bíblicos, estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Cuánto escribe David este salmo? 150. No, ¿cuándo? Después de su pecado. Exactamente. Después de su chulada con la Betsy. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que pegó con Betsabé? Estamos en ¿Se acuerdan que llega el profeta Natán? Natán. Y le dice a David: tú eres ese pecador. Y él se arrepiente. Oiga, ¿qué dice David? Bienaventurado el hombre a quien Dios no le toma en cuenta el pecado. Amén. ¿Por qué es importante eso? Porque parte del Evangelio, una parte importantísima del Evangelio, es el perdón de los pecados. Ahora, hay una cosa que Dios dice, hermano. Cuando Dios promete perdonar un pecado, como lo hace la palabra, ¿qué pasa cuando de repente, hermano, uno peca dentro del cristianismo? Hermano, una pregunta. ¿Cuántos de aquí hemos pecado siendo cristianos? Hasta aquí levanto. Ahora voy a explicar. Y hay pecados a pecados. ¿Qué dijo? ¿A quienes pecan, hermano, con el ojo? ¿A quienes pecan con la mente? ¿A quienes pecan, hermano, con obras? Pecamos de diferente forma. Ahora fíjese, David, hermano, siendo rey, fíjese, cuando antes que fuera rey, él no había pecado con nada, era un hombre íntegro. Nomás llegó al trono, se acomodó y pecó con Betsabé. Y mató a Urias. Oiga, hermano, tremendo. No solo peca, sino que mata. Ajá. Y de repente, hermano, Dios lo está dejando. Nace el niño, el pecado que había con la Betsabé, hermano. Y cuando el niño, Dios le habla, el niño se enferma. Era lo que dijo Dios. Es la consecuencia de tu pecado va a ser que ese niño va a morir. Hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? No existe un pecado sin consecuencia. Oiga, ahora oiga esto, hermano. David se mete en ayuno, oración, muere el niño. ¿Qué hace David? Se levanta y empieza a comer y dice: la gente está loco. ¿Qué pasó, David?
dice, bueno, mientras el niño estaba vivo, había posibilidad de que Dios cambiara su mente, pero ya que murió, a seguir adelante. Amén. Ahora, oiga, ¿por qué es importante esto del pecado, hermano? Que Dios, oiga, dice claramente, bienaventurado, verso 8, el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Por qué decía que es importante el perdón dentro de la fe cristiana? Porque Dios promete que cuando Él perdona un pecado, Él ya no se acuerda del pecado. Amén. Pruebe eso con la esposa. Ay, sí. Y así se acuerda. Hermano, la mujer increíble, hermano, Ya no olvida. le dice a uno, ¿te acuerdas de hace 30 años? ¿Qué pasó hace 30 años? Ya tiene esa virtud de no olvidar, hermano. Dios no, Dios perdona y se olvida. Dice la Biblia, ya no me acordaré más de tu pecado. ¿Por qué le digo eso? Porque hay muchos cristianos que todavía está, hermano, él o ella encadenado en un pecado que cometieron años atrás. Y ellos están llevando la carga de algo que Dios ya ni se acuerda. Interesante. Pero sigamos adelante. Verso 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Ahora, fíjense lo que Pablo pregunta. Esta bendición de la justificación por la fe, ¿es solamente para el que está circuncidado hablando del judío o para el circunciso hablando del gentil? Porque es donde viene el problema. Bueno, ¿esto que Dios ha prometido es para Israel o es para nosotros? Y veo lo que Pablo responde. No siendo, dice, no siendo incircunciso, sino siendo incircunciso, en el verso 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era circunciso. Fíjense, Abraham le cree a Dios. Y cuando le cree, Dios dice a Abraham, como has creído, sellemos tu fe con una señal. Wow. Y Abraham dice, con mucho gusto, Señor. ¿Te gusta un anillo? ¿Un collar? Amén. ¿Qué tal una corbata roja o un chaleco de cuadros? ¿Qué señal quiere? ¿Un sombrerito? Y dice, no, la circuncisión. Dice Abraham, y explícamela, ¿qué es eso? Amén. Y cuando Dios le dice, ¿en serio? Oiga, hermano, fíjese, estamos hablando que no había anestesia. No había. No había bisturí. La hermana Irma no había nacido todavía. Aleluya. Todavía no. Oiga, hermano, y dice Abraham, aceptó la señal y ya viejo se circuncidó. Amén. Y no solo él, sino que agarró sus siervos, venga acá uno para acá, uno por uno, vámonos, vámonos. Hermano, oiga, ¿qué es lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios y tomó la señal de la circuncisión, que es señal, hermano, entre los hombres normales y el pueblo de Dios. Oiga, qué interesante. Fíjese qué interesante. Estamos en el verso 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era circunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Ahora fíjese, ¿cuándo recibió la justificación Abraham? Mientras no era circuncidado. Ahora quiero que entiendan, la circuncisión era para su descendencia terrenal. Porque es lo que hacía el diferente el judío y el gentil. El varón judío al octavo día, ¿qué pasaba? Se circuncidaba, le quitaban el prepucio. Ahora, hermano, ¿qué es eso? Me pasé en YouTube, Facebook, ahora existe mucho de eso para que sepa. Oiga, Abraham creyó, qué chulo, qué chulo. Abraham creyó mientras él era incircunciso. ¿Para qué? Para que la fe de él nos contara a nosotros. Amén. Abraham, hermano,
siendo incircunciso, le creyó a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Estamos en el verso 11. 11, Romano. Dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ahora, cuando Abraham cree, él no estaba circuncidado. Y Dios le contó la justicia y la fe que tuvo. Amén. Ahora, quiero explicar esto, hermano. Cuando uno lee la vida de Abraham, Dios le habla y él le cree. Fíjese, ¿qué hizo Abraham para recibir justificación? Nada, Nada, solo creer. solo creyó. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, hermano, yo le puedo decir a usted, hermano, Dios es santo, todo el mundo a cambiar de vestimenta. Porque Dios es santo. Todo es de blanco. ¿Qué va a pasar? Usted, tengo que hacer caso al pastor, hermano, ¿lo va a hacer eso más alto? No. Es donde quiero que usted entienda, hermano. La vestimenta no santifica. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo, respeto su punto de vista, pero quiero que usted se pregunte, usted me está viendo por Facebook, usted otra congregación. Si yo, hermano, mire, estoy vestido así. Hay un hermano aquí en esta ciudad que me regaña y me dice, pastor, usted debe estar con traje, corbata. Le digo, la sotana no es al monje. Pero es que santidad. Le digo, esta camisa, ¿será que Dios la ve con desagrado? ¿Será que cuando entra alguien con traje dice Dios, qué chulo, mijo? Oh, mira, y es traje francés, más santidad todavía. $1000 el traje. Bueno, ¿será que Dios ve eso? Que Dios dice, mi hija linda, mira, viene con falda, qué chula. Trae blusa, qué linda. Ay, zapato no tiene, está con más santa todavía la sierva. Bueno, ¿será que Dios tiene esa mentalidad? Porque es lo que se cree. Que, hermano, que hay que estar vestidos diferente porque Dios es santo. Oiga, hermano, oiga. Y póngale que entre una mujer que no use falda, un pantalón de vestir de mujer, no pegado, sino decente. Y una blusita ahí tranquila. ¿Será que Dios dirá, uy, qué mundana? No. Eso, hermano, eso es lo que se enseña. Yo miro el corazón. Ahora fíjese, ahí agárrese. Puede ser, hermano, que entren las dos juntas. La hermana que usa pantalón, la que usa falda. Y vienen las dos. Ah, usted fíjese que esa pancha, vieja, mire el nombre, no, usted la tencha. La tencha. Entran las dos al culto. ¿A cuál de las dos justifica su vestido? ¿Por qué? Porque la lengua es igual del tamaño de la falda, ¿no? Hermano, quiero que entienda que lo que justifica al ser humano no es esto, es lo que hay dentro. Amén. Ya. Porque hemos creído que mientras esté bien vestida la hermana, aunque tenga una lengua y una mente bien cochambrosa, qué santa. Súper santo. Usa velo, ay, qué santidad de mujer. No, hermano, eso está bien para delante de los hombres, pero no para Dios. A Dios no, hermano, yo no engaño a Dios. Ay, es que mi siervo parece el oro, no se calla. Hable. Hermano, a Dios no le impresiona mi enseñanza. A Dios no le impresiona lo que usted, hermano, la forma que usted actúa, la forma que se viste. Hermano, Dios ve el corazón. Amén. ¿Se acuerda cuando fue, hermano, el profeta a Samuel a ungir a David? Y llegó a la casa de Isaí. Cuando David estaba allá cuidando las ovejas afuera. Digo, llámeme a tus hijos. Entraron todos así. Salían bien naturales. Unos cuerpas, dice que Samuel dijo, ciertamente este es el rey. Cabracito así.
Agarró el aceite a ungirlo y dijo, momentito. No es. Amén. Señor, pero mira Samuel. qué postura. Wow. Mira qué mango de hombre. ¿Y qué dijo Dios? Mira, está vestido hasta como rey. ¿Y qué dijo Dios? Tú ves lo de afuera. Amén. Juzgas por lo externo. Pero yo soy Dios, yo veo lo que hay en el corazón. Amén. Oiga. Amén. ¿Qué es, hermano, que a Dios no le impresiona mi falda? Si es que uso falda, si fuera escocés. Dios no le impresiona mi saco, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no ve la corbata y el traje, ve lo que hay adentro. Amén. Y ahí es donde entramos en conflicto doctrinal con muchos hermanos. Hermano, pero es que la iglesia debe ser diferente. Amén. ¿En qué vamos a ser diferentes? Porque la vestimenta no va a quitar el pecado interno. Hermano, tan malos pensamientos tiene el hermano José que anda en playera, como yo que ando en camisa, como el que anda hermano con traje. Entiéndame. Tan mal carácter va a tener la hermana que usa falda o pantalón o vestido, hermano, como la que no lo usa. Es el mismo carácter, el mismo área pecaminosa. La ropa no lo quita. Amén. ¿Qué es lo que quita, hermano, el pecado interno? No es la vestimenta, sino la obediencia del corazón a Dios. Amén. Y ahí es donde la gente se siente incómoda. Hermano, entonces quiere decir que hay que vestir como sea. Mire, yo no soy, hermano, el que da la orden en la iglesia. Hermana, aquí se le póngase, esa es tarea del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Hermana, a mí me han dicho aquí en la iglesia, hermano, puse el velo. Se me enseñó, úselo. Eso sí no se lo imponga a las demás, porque ahí sí entramos en conflicto. Hermano, ¿por qué? Yo no puedo meterme en lo que el Espíritu le dice a usted. Amén. Hermano, tú fíjese que compré esta falda santa, parece que traje de novia arrastrando el vestido. Y fíjese, hermano, que yo me siento a gusto. Úsela. ¿Está bien? No lo voy a decir sí o no, usted úsela. Como dijo un pastor aquí, yo digo lo mismo. Lo único que no me gusta ver es mujeres en pantalón de licra. Nada más. ¿Por qué razón? Porque debe haber un pudor en la iglesia. Amén. Hay que tenerlo como ministro. Hay que, hermana, perdone, mire. Ahí sí que. ¿No va? En serio, es como que yo viniera en shorts a la iglesia a predicar en shorts. Imagínense la chulada. No, hermano, debe haber, mire, debe haber un límite, debe haber, hermano, un balance dentro del cristianismo. Y lo digo a todos ustedes, el día que me vean en shorts en la iglesia, ustedes vengan en shorts. Amén. Pero si su pastor no viene en shorts, tranquilo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, con respeto a los que me ven por Facebook, hemos confundido la gracia con la desgracia. Estamos en la gracia, están los músicos con shorts. No, hermano, debemos tener también respeto a las cosas de Dios. Amén. No dar libertinaje ni legalismo, hay que ser equilibrados. Ahora, ¿por qué me metí en este lío? Porque número uno, Pablo habla de la justificación. Hermano, la justificación es el producto de la fe. Amén. Dios justifica al que cree. Amén. La justificación, hermano, no se gana. Es algo que Dios da como el producto de haberle creído a Él. Oiga, qué interesante. Quiere decir, hermano, que si yo fui un pecador de primera, hice cosas malas, pero le creí a Dios que Él me perdonó, Dios me ve como que nunca he pecado. Me ha justificado. Ahora, cuando la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Fíjense, ¿por qué la Biblia dice eso? Dice, mas si alguno peca, abogado tiene. Hermano, ¿qué diferencia? La fe, oiga, las obras no me hacen santo. Pero las obras son fruto de mi salvación. ¿Cómo sé yo que yo ya nací de nuevo? La pregunta, ¿me deleito en pecado? No. Y ahí es donde viene lo bueno, hermano.
Hermana, ¿cómo sé que usted ya nació de nuevo? ¿Cómo sé que usted ya obedece a Dios por su espíritu? ¿Sabe cuál es una de las formas? ¿Todavía le suena al marido? No, ya no. ¿Ya no? Qué bueno. ¿Todavía maltrata al marido? Tampoco. Qué bueno. ¿Por qué me voy a decir, hermano? Porque hay iglesias donde la mujer por fuera bien chula, pero en la casa todo el marido lo tiene del buche, hermano. Wow. Cuidado con el marido. Ella danza en la iglesia, así como danza, lo trae corto al otro danzando. En la calle, él Oiga, danza. ahí es donde entra la enseñanza en la Biblia. No me impresione por su vestimenta, impresióneme por su vida. Amén. Oye, Así es. oye. Este pastor está raro, me dice. Rarísimo. Hay que boicotearlo. Ay, sí. No, Hermano, en serio, es que hemos caído en el error que impresionamos con la vestimenta, aunque vivamos como diablos. Wow. No, tenemos que, hermano, que la gente vea, hermano, que los hijos vean al padre y a la madre. Mi padre no lo oigo maltratar a mi madre. No oigo que mi mami le diga malas palabras a papi. Siempre están besitos, tan chula, tan hermosa, tan linda. Bueno, qué lindo que los hijos vean eso. Amén. ¿Por qué? Porque eso produce creyentes sanos. Amén. Pero imagínense que en la iglesia está aquella. Como chumpipa. Hermano, y en la casa Dios me guarde, hermano. Va a decir la hija o el hijo, mami, pero yo te vi danzando en el espíritu, ¿qué pasó? Pero allá danza. Hermano, ese es el problema que hay con esto. La justificación, hermano, es por creerle a Dios, Amén. por creerle a su palabra. No es, hermano, por lo que yo hago. Y es lo que Pablo está diciendo. Abraham le fue contado porque le creyó a Dios. Oiga, Amén. oiga, hermano, oiga esto. ¿Qué pasó cuando Abraham creyó a Dios? Se recuerda la justicia. Oiga lo que dice el último versículo, versículo 12. Y padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Qué hizo Abraham, hermano, cuando creyó? Se circuncidó. Cambió su vida. Cambió su vida. Empezó a caminar conforme la voluntad de Dios. La garantía más grande que usted nació nuevo, que usted es creyente, es que ya no es el mismo sinvergüenza de antes. Amén. Ya no es el mismo estafador tramposo de antes. Amén. Ya no roba, ya trabaja. Ya no es el mismo adúltero. Usted ahora honra y respeta a su esposa. Ya no es el hijo que malcriado, que le gritaba a los padres. Usted ya respeta. Amén. No es aquella mujer que, hermano, que cuidado decía algo como la hermana que conocemos, que sacaba cuchillo y véngase para acá. Hombre, pistola y cuchillo, macana, ¿En de serio? todo. Hermano, oiga, ¿qué es lo que pasa? Al momento que uno cree y nace de nuevo, uno empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y le repito, hermano, es lo que la fe hace. Al momento que cree, usted dice, Señor, yo tengo que agradarte. No, a ti no te agrada que yo le maltrate a mi marido. No te agrada que diga malas palabras. No te agrada, Señor, que ande robando, estafando. No, te quiero agradar, hermano. Eso es lo que hace la fe. Amén. Hermano, oiga, entonces, ¿qué es lo que pasa en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Número uno, que le creamos a Él como Abraham. La fe nuestra se va a mostrar en nuestra forma de vivir. Y le vuelvo a repetir, podemos vestirnos todos diferentes, más santo esto y lo otro, hermano, pero ¿qué nos sirve si en la casa no vivimos el Evangelio? Si en el trabajo son más impíos, hermano, que los inconversos, ¿de qué nos sirve? Lo que justifica
Es la fe en Dios. Y la obediencia que nuestra fe produce. Ahora yo entiendo que se habla, sé santos. No está hablando de una santidad externa. Que el hombre dice, hermana, mire, ahora sí, usted sabe, hermana, déjeme hacer un hincapié, hermano. Porque hay iglesias que usted llega vestida diferente y le dicen, hermana, por favor, está contaminando nuestro templo. Bueno, yo sé que hay denominaciones que a usted la obligan a vestirse como ellos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que eso es consagración. Y no hemos entendido que lo que Dios quiere es obediencia de corazón. Amén. Abraham fue justificado porque creyó, oigan, y como consecuencia de su fe se circuncidó. Amén. ¿Qué implica eso? Que cuando yo creo a Dios voy a quitarme lo que a mi carne le gusta. ¿Qué le gusta a la carne? El adulterio, la fornicación, la mentira, vanagloria, todo eso, hermano, debe quitarse. ¿Por qué? Porque es lo que a Dios le agrada. Esta tarde, hermano, Dios nos ha llamado a ser libres para Él. Amén. Usted no es, hermano, usted no está obligado a que yo lo vista. Bendito Dios que yo aprendí que el trabajo no es mío, Amén. es del Espíritu Santo. Amén. Y Él que va a transformar su vida, su hogar, su matrimonio, sus hijos. El único trabajo mío será la palabra. ¿Me entiende? Si usted viene en una forma decente, bienvenido. Ahora, oiga, voy a decirle, si viniera un inconverso de afuera que no conoce de Dios y entra en shorts, bienvenido siempre. No, que la palabra obre en él. Amén. Porque empieza uno, hermano, préstame suéteres. A veces uno, el pastor, tiene esa costumbre, los hermanos de la iglesia. Llega alguien ahí medio, Dios te bendiga, saludos. Y la persona dice, ¿Y eso? no, dejemos que Dios haga eso. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, hermano. Me vestía así, con caquis tipo cholo, aunque no era cholito, me vestía así medio raro, me paraba así. No. Cuidado. Sin la panza, por supuesto. Claro que no. ¿Sabes qué fue lo lindo? Solito me fui de un Señor. ¿Por qué me he visto así? Amén. Aprendí que tenía que ser diferente. Hermano, oiga, y empecé a cambiar. Y lo lindo fue que en nuestra escuela, hermano, habíamos varios predicadores. Uno de ellos, Manuel Azúcar, a los que vienen de California. Manuel Azúcar con los cholos, yo con la Mara, mi hermano. Mire, habíamos 4 predicadores en una escuela, hermano. Esa escuela cambió. ¿Por qué? Porque entendimos que Dios quería una transformación interna. Lo que la gente le impresiona a usted no es su vestimenta, es su forma de vida. Amén. Hermana, le quiero una pregunta. No, la vecina. Oiga, señor, una pregunta. Ya he escuchado que de hace meses no le tiraron la cara a su marido. ¿Qué pasó? O si no, oiga, señora, su marido ya no viene gritando. ¿Con qué brujo lo llevó? ¿Cómo que brujo lo llevó? Ahí es donde la gente dice, ¿qué tienen ustedes? Que nosotros no tenemos. Y uno ¿dónde entra? Ay, hombre, déjeme contarle. Entre una taza de café. No, esto va para largo. Amén. Y usted empieza con su vida. ¿Se acuerda? Cuando yo vine, cómo era mal hablada. Troné las ventanas, quebré esto. Mire, no, hombre, usted mire, yo era uno y de repente me trae el evangelio. Amén. Amén. Pero un día me hablaron del amor de Dios, creí en Él, lo acepté, me cambió. Ahora doña Tencha, usted es vieja mal habla igual como era yo, no quiere aceptar a Cristo. Doña Tencha. Bueno, ese es el evangelio. Doña Tenchita. Que la gente vea nuestra vida para que ellos crean. Amén. Amén. Póngase pie esta tarde, hermano. Gloria. Damos gracias a Dios. Bienvenida a la visita. Dios me la bendiga. Gracias por estar en medio nuestro. Amén. Vamos a orar esta tarde, darle gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad que nos permite Él de haber estudiado su palabra.
Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por lo que estamos aprendiendo en Romanos. Hemos visto, Señor, el pecado, que todo hombre ha sido pecador delante de ti. Hemos visto la fe, que es la única que nos acerca a ti, Señor, la que nos trae la redención. Y la justificación, Padre, que es producto de nuestra fe. Ahora, Señor, sabemos que tú eres un Dios santo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los que están viendo y nosotros aquí, caminemos con un estilo de vida, Señor, que te agrade y te glorifique. Que los hombres aprendamos a amar a nuestras esposas, a tratarlas como tu palabra lo enseña. Señor, que ellas puedan sentirse amadas y deseadas por nosotros. Que las esposas sean, Señor, respetuosas como tu palabra lo dice, Señor. Que sean sujetas a sus esposos. Que puedan, Señor, dar testimonio ambos, Señor, a la comunidad que nos rodea. Que la gente vea un hogar cristiano, Padre. Que nuestros hijos sean el producto de nuestra vida cristiana, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado al conocimiento de Cristo. Gracias por la oportunidad. Ahora te pedimos que nos permita, Señor, poner en práctica esta palabra. Bendecimos a las diferentes iglesias que nos ven en la red social, a los pastores que nos honran con su presencia. Los bendecimos, Padre. Bendecimos la ciudad de Suffolk, aquellos que viven en ella, las diferentes congregaciones, a los creyentes, Padre. Permite que esta ciudad vea una iglesia verdadera, en todas las iglesias juntas, que estemos unánimes, Señor, dando testimonio de tu gracia y amor, que vivamos para ti, no para los hombres, Señor, y que nuestra fe se dé a conocer en todos lugares, Padre amado. Te damos las gracias por esto. Bendice a cada uno, Señor, y glorifícate. Ahora pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, y que seamos obedientes a tu palabra. Gracias una vez más por todo, Padre. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Gracias. Hermano Juan Carlos, si puede ser a favor de orar por las aportaciones. Y despedirnos después de recoger la aportación, hermano. Acuérdese que te da con alegría, no se exige, es por amor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.